Hola, hola, les doy la bienvenida a esta tercera clase del curso Evaluación y Manejo del Paciente Traumatizado en la Emergencia. Para los que por primera vez entran al curso, soy la doctora Joana Heraldo, médico con maestría en medicina forense y 6 años de experiencia en medicina extrahospitalaria. Les invito a ver nuestro contenido, todo lo que hemos publicado hasta el momento. Iniciamos hablando sobre toda la generalidad de los traumatismos y continuamos con los politraumatismos y el trauma múltiple. En esta tercera clase continuamos con el traumatismo cráneo-encefálico. Bien, sin más, vamos a comenzar con el tema. Espero que lo disfruten, que aprendan. Cualquier duda o inquietud, en los comentarios me pueden hacer preguntas y posteriormente estaré dando respuesta en algún otro video. Lo podemos definir como la acción de un agente vulnerante sobre la estructura cráneoencefálica. Y como sabemos, esta estructura está compuesta por los huesos que conforman el cráneo y el encéfalo, toda la masa encefálica. Epidemiológicamente hablando, estos traumatismos son muy importantes ya que son la principal causa de muerte en los pacientes politraumatizados. 2/3 de las muertes por trauma se asocian a lesiones cráneoencefálicas. Y estos corresponden al 20% de todos los fallecimientos en las personas en edad reproductiva, los pacientes menores de 40 años. Si hablamos de la fisiopatología, podemos decir que la lesión que se va a producir o el daño que se va a producir en estos pacientes va a ser provocado por una lesión primaria, que es el objeto vulnerante directo que causa el trauma. En un accidente de tránsito podemos decir que puede ser el choque de la cabeza contra el pavimento. La lesión directa va a ser causada por ese impacto del pavimento sobre el cráneo. La lesión secundaria se va a desencadenar como mecanismo fisiopatológico de la alteración metabólica, hemodinámica y electrolítica que provoca el golpe. Aquí podemos ver que el paciente puede presentar edema, puede presentar hemorragia, hematomas. Todo este mecanismo fisiopatológico causado por el trauma que alteró la homeostasis interna es la lesión secundaria, lo que va a provocar la lesión secundaria. Dicho de una forma más sencilla, podemos decir que ese proceso inflamatorio que se va a desencadenar a raíz del trauma es la lesión secundaria. Cuando hablamos de la lesión terciaria, estamos hablando de un proceso mucho más complejo que va a causarse a raíz de ese proceso inflamatorio que se desencadenó con la reacción secundaria o la lesión secundaria. Esto engloba una serie de procesos neuroquímicos y fisiopatológicos que tienen una retroalimentación positiva entre sí. ¿Qué pasa? Que una vez que la lesión primaria se establece, se instaura un estado de anaerobiosis, pues el oxígeno que normalmente debe llegar al cerebro, que es el principal fuente de energía junto con la glucosa que tiene el cerebro, este proceso inflamatorio va a provocar, o más bien va a impedir el flujo normal del oxígeno. Y es justamente esta ausencia o disminución del oxígeno a nivel cerebral lo que va a provocar un estado de anaerobiosis con un desvío del metabolismo a uno menos eficiente, pues de un metabolismo aeróbico va a pasar a un metabolismo anaeróbico, lo que va a ser caracterizado por un ambiente acidofílico con liberación de sustancias que son tóxicas para la neurona y que van a producir la muerte por efecto directo o por apoptosis. ¿Dónde podemos intervenir nosotros como médicos? Pues en la lesión primaria poco podemos hacer. Sin embargo, es la lesión secundaria lo que va a desencadenar toda esta reacción neuroquímica a nivel cerebral. Entonces, es aquí donde nosotros como médicos podemos intervenir para disminuir o evitar esta lesión secundaria y así evitar la muerte celular a nivel cerebral, que es lo que va a causar el daño irreversible en estos pacientes. Los mecanismos fisiológicos por los cuales pueden ocurrir estas lesiones en los pacientes traumatizados son varios. Uno
sería el impacto directo y aceleración. Es cuando un objeto romo en movimiento golpea y acelera la cabeza. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona está de pie y es golpeada con un objeto, con algún objeto. Está de pie, está sin movimiento y un objeto en movimiento golpea y acelera la cabeza. Tenemos también el mecanismo de desaceleración. Es cuando la cabeza está en movimiento y es detenida bruscamente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona va en una motocicleta y cae sobre el pavimento. El pavimento no tiene movimiento, pero la cabeza en movimiento cayó bruscamente sobre el pavimento. Otro mecanismo sería la penetración o perforación craneal. Esto sucede con un objeto agudo que corta la cabeza. Esto puede ser cuando una persona es agredida con un objeto como un cuchillo, una navaja. Y también pueden ocurrir la combinación de estos tres, que es lo que ocurre en los accidentes de tránsito. Estos tres mecanismos se combinan y es por eso que la mortalidad en los accidentes de tránsito es tan alta. Los traumatismos craneoencefálicos se van a clasificar de acuerdo al estado de conciencia que tenga el paciente en el momento de la evaluación. Para ello vamos a utilizar la escala de coma de Glasgow. Esta escala nos va a ayudar a clasificar a estos pacientes en tres categorías. Los pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico severo, los pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico moderado y los que tienen un traumatismo craneoencefálico leve, basado en la puntuación que obtengan los pacientes al momento de la evaluación. Y podemos decir que tenemos tres parámetros. Tenemos la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La puntuación que le vamos a dar a estos pacientes en cuanto a la respuesta ocular es de 4 a 1, o de 1 a 4, perdón. En la respuesta verbal le vamos a dar de 1 a 5, en la respuesta motora de 1 a 6. Es importante puntualizar que el 1 va a ser para los pacientes que no tengan respuestas. O sea, son pacientes que en vez de tener 0, tendrán 3. Los pacientes que no tienen respuestas, en vez de tener 0, tendrán 3, porque será 1 en cada una de las evaluaciones, en cada uno de los parámetros. Entonces, respecto a la respuesta ocular, los pacientes que tengan una apertura espontánea de los ojos, vamos a darle un 4. Los pacientes que abran los ojos en el momento que nosotros le hablemos, lo llamemos, entonces le vamos a dar un 3. Los pacientes que cuando le infligimos dolor abren los ojos, entonces le vamos a dar un 2. Los pacientes que no tienen respuesta, como le había dicho antes, le vamos a dar un 1. En cuanto a la respuesta verbal, los pacientes que están orientados en tiempo, persona y espacio, le preguntamos su nombre, dónde están, cómo se llaman, qué día es, y ellos responden correctamente, entonces les vamos a dar un 5. Los pacientes que están un poco confundidos, que no recuerdan bien lo que pasó, que no saben dónde están, le vamos a dar un 4. Los pacientes que están hablando palabras totalmente inapropiadas, totalmente incoherentes, le vamos a dar un 3. Los pacientes que hablan y no se les entiende lo que dicen, no se les comprende, le vamos a dar un 2. Y los pacientes que no tienen respuesta verbal, le vamos a dar un 1. Respecto a la respuesta motora, los pacientes que obedecen comandos, levanta la mano, levanta el pie, baja la mano, le vamos a dar un 6. Los pacientes que localizan el dolor, o sea, le causamos dolor y ellos localizan ese dolor que le estamos causando, le vamos a dar un 5. Los pacientes que no pueden localizar conscientemente ese dolor, sin embargo conservan ese reflejo de retirada cuando le infligimos dolor, de retirar el miembro que le está haciendo, donde le estamos causando el dolor. Estos pacientes le vamos a dar un 4. Los pacientes que tienen una flexión anormal le vamos a dar un 3. Los pacientes que tienen una extensión anormal le vamos a dar un 2. Y los pacientes que no tienen respuesta motora les vamos a dar un 1. En esta imagen se está ilustrando lo que sería una descorticación y una descerebración y dónde estaría el daño a nivel cerebral. Estos pacientes que presentan esta postura
de descorticación, donde tienen las manos empuñadas. Estos pacientes tienen una lesión severa. Son pacientes que tienen muy poca probabilidad de sobrevivir. Y si sobreviven, pues no serán personas funcionales. Ya la descerebración, vemos que tienen una extensión tanto de las manos como de los pies anormal. Esto habla de un daño irreversible. Son pacientes que no van a sobrevivir. Bien, de acuerdo a la escala de coma de Glasgow, nosotros vamos a clasificar a estos pacientes con traumatismo cráneoencefálico en 3 categorías. Los pacientes que tienen un traumatismo cráneoencefálico leve son aquellos que presentan un Glasgow de 13 a 15. Los pacientes que tienen un trauma cráneoencefálico moderado son aquellos que presentan un Glasgow de 12 a 9. Y los pacientes que presentan un trauma craneoencefálico severo son aquellos que presentan un Glasgow menor a 8. Esa sería la clasificación clínica. También tenemos una clasificación anatómica, que es lo que vamos a ver a simple vista. Lo primero que vamos a observar cuando estemos evaluando el paciente va a ser dónde está la lesión o hasta dónde llega la lesión. Hay lesiones que solamente comprometen el cuero cabelludo. En este caso podrían haber heridas y contusiones en el cuero cabelludo. Respecto al cráneo, que ya sería un nivel un poquito más profundo, más allá del cuero cabelludo, ahí tendríamos las posibles fracturas que ya nos dan un mal augurio en cierto sentido de que puede haber lesión de las meninges. En el caso de lesión de las meninges, tenemos el hematoma epidural, los hematomas subdurales, el glioma subdural, entre otros. Y también tenemos las laceraciones meningocerebral. Podemos tener lesiones que vayan más allá de la meninges, que ya comprometan el encéfalo. Y aquí tenemos las lesiones difusas, la contusión ligera, la contusión clásica, la lesión axonal difusa. Es muy común en niños que son maltratados. Tenemos también las lesiones focales. Aquí tenemos la contusión encefálica, los hematomas y los hematomas intraparenquimatosos. Es muy importante correlacionar tanto el examen físico, donde vamos a ver las lesiones que tiene este paciente, si son solamente en el cuero cabelludo, si afectan el hueso, el cráneo, en este caso, si hay penetraciones que nos hagan sospechar de una lesión al encéfalo, a las meninges o no. Correlacionar esto con el Glasgow. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos un paciente que en el momento que lo estamos evaluando presenta un Glasgow de 13 a 15. Sin embargo, las lesiones físicas que podamos ver en el examen físico, valga la redundancia, nos van a decir a nosotros, nos podrían decir, bueno, este paciente ahora está consciente, está orientado, pero debo de vigilarlo de forma exhaustiva porque por la lesión física que estoy viendo me podría decir que este paciente podría tener una lesión severa o moderada, y ahora mismo quizás todavía no ha ocurrido esa lesión secundaria, ese proceso inflamatorio no se ha desencadenado totalmente, y por eso el paciente no me ha bajado nivel de conciencia, pero podría más adelante bajarme nivel de conciencia. Entonces esto, por eso hay que correlacionar tanto lo que yo veo en cuanto a la lesión como tal y la clínica que me presenta el paciente, para saber qué tan delicado podría ser el cuadro, a pesar de que en el momento tenga un Glasgow favorable, un Glasgow de 13 a 15. Dicho esto, el diagnóstico de estos pacientes lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero es la anamnesis. Una vez tenemos un paciente estable, ¿verdad? Tenemos que indagar en los antecedentes de este paciente, tanto los antecedentes relacionados con el trauma como los antecedentes patológicos de este paciente, que sea diabético, que sea hipertenso, porque si es un paciente, por ejemplo, diabético, sé que debo de hacer
una glicemia con más prioridad. Quizás en un paciente que no sea diabético, tenga un buen peso, no sería algo en lo que yo pensaría de forma al principio, ¿verdad?, hacer una glicemia. Sin embargo, un paciente diabético, sí. Por eso es muy importante indagar en los antecedentes del paciente patológicos. Lo más importante es saber cómo ocurrió el traumatismo en cuanto a la anamnesis, los antecedentes relacionados con el traumatismo, cuál fue el mecanismo de lesión de este trauma, si es un accidente de tránsito, dónde iba el paciente, cómo está la condición de ese vehículo, si se puede saber, si era una motocicleta, si iba con casco, si iba sin casco, si fue impactado por otro vehículo, por qué tipo de vehículo fue impactado. Todos los antecedentes relacionados con este traumatismo son importantes. También tenemos un examen físico general, como les decía. Vamos a buscar lesiones asociadas al tórax, al abdomen, a la cadera y a las extremidades, aunado a lo que ya les mencioné de buscar las lesiones en la cabeza, pues de trauma craneoencefálico de lo que estamos hablando. Sin embargo, no podemos obviar que el paciente puede tener otro tipo de traumatismos que yo debo de saber qué está pasando. Si el paciente puede estar presentando un problema a nivel torácico, a nivel abdominal, que necesite una estabilización pronta, temprana. Porque debemos de recordar que siempre en los traumatismos lo primero que tenemos que hacer es evitar la muerte del paciente en el lugar del evento o en el momento que nos llega la emergencia. Tenemos que localizar las lesiones que me pueden acabar con la vida del paciente de forma temprana, en minutos. Esa es la primera, lo primordial que debe de hacer un médico es estar consciente de la gravedad del paciente y de las lesiones que ameritan una estabilización. Porque si me enfoco en algo que podría esperar y dejo la lesión que es la más grave, entonces puedo perder el paciente o que se complique y disminuir la probabilidad de que tenga de sobrevivir. Por eso es tan importante el ABC. Verificar desde lo primero, lo más básico, hasta lo menos grave que podría tener el paciente. En físico neurológico, que es lo que más nos compete en este tema, pues vamos a evaluar el nivel de conciencia a través de la escala de coma de Glasgow y vamos a evaluar los signos de focalización. Aquí tenemos que ver si hay anisocoria, tenemos que ver si hay parestesia facial central, si hay defecto motor. Vamos a buscar asimetría de reflejos normales y la presencia de reflejos patológicos. Vamos a ver si hay ataxia. Vamos a ver si hay signos meningios como el signo de Kerning y el signo de Brusinski. En el signo de Kerning ocurre una cierta rigidez de los tendones de la corva que produce una incapacidad para enderezar la pierna cuando se flexiona la cadera a más de 90 grados o a 90 grados. En el caso del signo de Brusinski, la rigidez severa del cuello produce que las rodillas y las caderas del paciente se flexionen cuando se flexiona el cuello. Estos signos lo que indican es que hay una irritación meningia. Vamos a buscar también manifestaciones de irritación del sistema nervioso central. En el caso de las manifestaciones motoras tenemos la hemiparesia, que es en un hemicuerpo va a tener disminución de la sensibilidad. Podemos tener también hemiplegia, falta de movimiento en un hemicuerpo. Podemos tener parálisis facial central. En este caso, cuando hay una parálisis central, la manifestación clínica es que vamos a tener falta de movilidad a nivel de la parte inferior de la cara, no de la parte superior. Si fuera de la parte superior e inferior, entonces estaríamos hablando de una parálisis periférica. Aquí es que normalmente vemos los pacientes que hacen un evento cerebrovascular, normalmente tienen una afectación periférica del nervio facial y aquí vemos que tienen desviación de la comisura labial
en el lado contralateral de donde se produjo la lesión y en la parte superior de la cara. En el caso de la central, que es la que nos interesa aquí, para saber si hubo un daño de este nervio a nivel central, pues solamente van a tener afectación facial a nivel de la parte inferior de la cara. Vamos a buscar también reflejos. Vamos a ver si hay asimetría de los reflejos osteotendinosos y vamos a buscar también el signo de Babinski positivo. En el caso del reflejo osteotendinoso lo vamos a evaluar golpeando con un objeto la rodilla. Al golpear este tendón tiene que haber una extensión de la pierna. Si ocurre que en una de estas dos rodillas cuando golpeamos no hay este reflejo, entonces hay una lesión a nivel neurológico, a nivel encefálico. Entonces, la asimetría en este reflejo, que aparezca de un lado y de otro no, nos indica esta lesiones a este nivel. Cuando hablamos del signo de Babinski, es un signo que normalmente desaparece, se encuentra en el bebé y desaparece alrededor de los 12 meses. Este reflejo lo evaluamos al frotar la parte ventral o la planta del pie. Vamos a ver que el dedo gordo del pie se va a mover hacia arriba y los demás dedos se van a mover se van a abrir en forma de abanico. Este reflejo no debe estar presente en una persona adulta. Si observamos esta manifestación, pues también nos está hablando de un daño encefálico. Esta imagen ilustra cómo sería el reflejo de Babinski en la parte inferior y cómo sería el reflejo normal. Ven que en la forma normal es que la persona flexione los dedos. Dentro de los signos de irritación del sistema nervioso central, vamos a buscar también la presencia de cefalea. Esto es cuestionable porque una persona que tuvo un trauma a nivel craneal, pues es normal que le duele la cabeza, pero la presencia de una cefalea intensa acompañada de vómito en forma de proyectil, no puede hablar de aumento de la presión intracraneana y vértigo. Entonces, esta combinación de estos tres síntomas pues nos habla de irritación del sistema nervioso central. También la rigidez de la nuca y la agitación psicomotora. Bien, vamos a dejarlo hasta acá porque no quiero saturarlos. Quiero que tengan tiempo de digerir el tema y no quiero que el video sea muy largo. Entonces vamos a continuar con la evaluación y manejo de estos pacientes. Esta es una parte que amerita que usted esté mentalmente fresco porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es la base para saber cómo vamos a manejar estos pacientes si nos llega a nuestra emergencia, si nos llega a nuestro centro de atención primaria. Cómo vamos a ayudar a estos pacientes si nos encontramos en una policlínica. Así que lo vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar en el próximo video con la evaluación y el manejo de estos pacientes con traumatismo craneoencefálico, dependiendo el tipo de traumatismo, si es leve, moderado o severo. ¿Qué hacer como médicos de una emergencia, de una policlínica, de un centro de primer nivel, si nos llega un paciente con estas características?